Ya son 10 las capitales de provincia capturadas por el grupo talibán. Los insurgentes invadieron Ghazni, que se encuentra a tan solo 150 kilómetros de Kabul. La inteligencia estadounidense estima que la capital del país podría caer en manos de los talibanes en cuestión de 90 días. No deja de arder la región del Mediterráneo. Argelia, que ya registra 69 muertos por los incendios, inició este jueves sus 3 días de luto nacional. Italia registró un récord de 48.8 grados centígrados en Sicilia y las tormentas dieron un respiro a Grecia, donde más de 100.000 hectáreas han sido consumidas. Australia confinó este jueves por 7 días a su capital Canberra y a sus comunidades aledañas tras detectar un caso de COVID-19, el primero en 13 meses. Mientras tanto, su vecino Nueva Zelanda anunció la reapertura gradual de sus fronteras para personas vacunadas en 2022 según un esquema basado en categorías de riesgo. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos. Comenzamos con el avance relámpago de los talibanes en Afganistán. La principal ciudad de la provincia de Ghazni, en el sur de ese país, se convirtió hoy jueves en la 10ª capital regional en caer en manos de los talibanes en los últimos 7 días. Los insurgentes tomaron la mayoría de los edificios gubernamentales, incluida la casa del gobernador, la sede de la policía y la mayoría de las sedes oficiales. Este jueves Francia suspendió la expulsión de migrantes afganos. Alemania y Países Bajos habían adoptado una medida similar. Veamos el informe. Un grito de victoria de los talibanes en la ciudad de Ghazni, a 150 kilómetros al suroeste de Kabul. Es la 10ª capital de provincia que cae en las manos de los insurgentes. Su ofensiva, que comenzó en mayo, avanza a un ritmo desenfrenado. Pero Washington ya no está haciendo frente a los rebeldes y el gobierno afgano deberá asegurar su propia seguridad. Continuamos con los ataques aéreos en apoyo a las fuerzas afganas, pero como ha indicado el presidente Biden, los dirigentes afganos deben unirse. El futuro de su país descansa en sus hombros. Los talibanes ya habían conseguido tomar el control de la ciudad de Faizabad en la provincia de Badakhshan, en la frontera con Tayikistán, Pakistán y China. Desde el viernes pasado, los talibanes han tomado control de estas 10 capitales de provincia, la última de ellas, Ghazni, por donde pasa una importante carretera que une a Kabul con el sur del territorio. El miércoles, el presidente Ashraf Ghani estuvo en la asediada ciudad de Mazar-i-Sharif, al norte, intentando coordinar una retoma. Mientras tanto, en Doha, Qatar, avanzan unas conversaciones para intentar relanzar un proceso de paz que se encuentra en punto muerto. A la vez, decenas de miles van llegando a Kabul y otros tantos intentan salir del país. Desde el comienzo del año, más de 390.000 personas han sido desplazadas por el conflicto en el país, con un pico registrado en mayo. De acuerdo con algunas estimaciones, unos 2/3 de Afganistán estarían bajo control talibán, mientras la retirada de las tropas estadounidenses avanza a gran ritmo y estaría completa para el 31 de agosto. Hablemos ahora de medio ambiente. La ola de calor que se registra en el Mediterráneo está provocando en Italia la semana más cálida del año y las zonas sur y centro-oeste del país se encuentran en alerta con temperaturas que superan los 45 grados. La ciudad de Siracusa alcanzó los 48.8 grados, cifra que podría suponer un nuevo récord de calor en Europa y superaría los 48 grados de Atenas en el año 1977. Grecia amaneció con tormentas locales que dieron un respiro a 2 semanas de asfixia por las altas temperaturas y los incendios que han consumido más de 100.000 hectáreas, mientras que Argelia lucha por 4º día consecutivo contra los incendios focalizados en el norte del país que han provocado la muerte de 69 personas y donde hoy iniciaron los 3 días de duelo nacional decretados por el gobierno. Hay muchos daños, algunos han perdido sus hogares, muchas cosas. La naturaleza no se recupera pronto. Dado que la gente vive aquí de sus cultivos, esto es solo el comienzo del desastre. La gente ha muerto, las escuelas y las casas se han quemado. Los aldeanos han abandonado sus hogares para refugiarse en los dormitorios comunales y las aldeas comunales. El gigantesco incendio activo desde hace 4 semanas en el noreste de California ya ha destruido más de 550 viviendas y los bomberos solo tienen contenido un 30%. Hasta el momento el incendio Dixie, bautizado así por el nombre de la carretera de montaña junto a la que se inició, lleva calcinadas 202.700 hectáreas. El fuego es el segundo más grande jamás registrado en la historia de ese estado, únicamente superado por el de August Complex del año pasado.
Vamos ahora a Polonia, donde el Parlamento aprobó una controvertida ley sobre la propiedad de los medios de comunicación que impediría a las empresas extranjeras tener una participación mayoritaria en los medios de comunicación de ese país. La oposición considera que esta ley amenaza la libertad de prensa y tensará las relaciones con Estados Unidos. Por su parte, la Comisión Europea criticó el proyecto asegurando que envía una señal negativa. Un informe de Amal Benotman. La coalición gobernante de Polonia perdió la mayoría en el Parlamento. Uno de los partidos de la alianza se retiró tras una serie de desacuerdos con el mayoritario Ley y Justicia sobre varias reformas. La más reciente es la Ley de Medios de Comunicación. Y es que la controversial iniciativa fue aprobada por un estrecho margen en el Parlamento polaco, 228 votos a favor y 216 en contra. Ley y Justicia introdujo enmiendas para prohibir a las empresas extranjeras tener una participación mayoritaria en la televisión, la radio y la prensa. Citando China y Rusia, el gobierno alega que es necesario para evitar la posibilidad de que potencias extranjeras tomen el control de los medios polacos. Pero los opositores consideran que es un intento para obligar a la empresa estadounidense Discovery a vender TVN, una cadena de televisión crítica del gobierno conservador. Esta es una ley inconstitucional diseñada para censurar a los medios de comunicación libres y es inconsistente con los tratados internacionales. Hoy afecta a una de las estaciones de televisión, pero de hecho afecta a la seguridad de Polonia porque no es normal. Un inversor ya no querrá invertir en un país donde en una noche se pueda aprobar una ley que de facto expulsa al capital de un país aliado. La ley fue también criticada por Estados Unidos. Sabemos que unos medios de comunicación libres e independientes hacen que nuestra democracia sea más fuerte. Por eso hemos instado al gobierno de Polonia a que demuestre sus compromisos con estos principios, que son compartidos no solo de palabras, sino de hecho. La coalición polaca ha sido criticada por la Unión Europea por algunas prácticas que considera hacen retroceder las libertades democráticas. Y vamos ahora con noticias de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. California se ha convertido en el primer estado en obligar al personal docente a vacunarse o presentar regularmente un test de COVID negativo. El objetivo, proteger a los menores de 12 años no elegibles para la vacunación y reforzar la campaña de inmunización. Y es que alrededor del país las reticencias políticas están dividiendo la administración de vacunas, con territorios republicanos muy reticentes al fármaco, donde se están registrando los mayores rebrotes del virus, que ya vuelve a causar más de 100.000 casos diarios, la mayoría por la variante Delta. Veamos el informe. Delta ha evidenciado la brecha entre los dos Estados Unidos. La alta transmisión de la variante ha provocado un rebrote de los contagios y hospitalizaciones, principalmente entre la población no vacunada. Por un lado, los estadounidenses que todavía no recibieron el fármaco son los menores de 12 años. No son elegibles para la vacunación y están sufriendo más esta ola. Sabemos que la variante Delta se propaga rápidamente, no solo entre adultos, también entre niños y adolescentes, causando la mayoría de los casos que detectamos a día de hoy, y la verdad es que los niños de menos de 12 años todavía no tienen acceso a la vacuna. De cara a la vuelta a las aulas tras las vacaciones, California ha impuesto la vacunación obligatoria para el personal docente de centros públicos y privados, tras aplicar la misma norma para los trabajadores de la administración y de la salud. Creemos que es lo correcto y que es la manera adecuada de mantener las escuelas abiertas y responder a los padres preocupados como yo, que tengo 4 hijos, y eso es que las escuelas hagan todo lo que está en sus manos para mantener a los niños a salvo. Sin embargo, California, uno de los territorios más progresistas del país, cuenta ya con un elevado índice de vacunación en relación a estados tradicionalmente republicanos. La gran división entre los estadounidenses que decidieron recibir el fármaco y los que no es en gran medida partidista. Según una encuesta del Washington Post y ABC News, el 47% de los republicanos son reticentes a la vacuna, mientras que entre los demócratas la cifra baja al 6%. La polarización política ha encontrado un nuevo eje de articulación y ha frustrado el plan de vacunación masiva con el que Biden llegó a la Casa Blanca.
Vamos ahora a Australia, porque Canberra, la capital de ese país, se sumó a la lista de ciudades que entraron en confinamiento tras detectar un primer contagio en más de un año. Nuestro corresponsal en ese país, Camilo Montoya, nos cuenta del panorama en Australia que lucha contra los rebrotes de COVID-19. Más de la mitad de la población de Australia está en confinamiento debido a rebrotes de la variante Delta de COVID-19. La última ciudad en sumarse fue Canberra, capital del país, que entra desde hoy a un confinamiento de 7 días debido a 4 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas. Pero la peor situación se está viviendo en Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, que a pesar de llevar más de un mes y medio con fuertes restricciones no ha podido disminuir los contagios. Tiene 5.500 casos activos y un promedio diario de 300 contagios nuevos. Queensland, este estado cuya capital es la ciudad de Brisbane, tiene un total de 155 casos activos y un promedio diario de 10 casos nuevos. Aquí en Melbourne, capital del estado de Victoria, estamos viviendo el 6º confinamiento desde que inició la pandemia y el 4º este año. Tenemos un promedio de 20 casos nuevos diarios y en total 137 casos activos. Australia empezó su proceso de vacunación en febrero y hasta el momento tiene alrededor del 20% de su población, que es 25 millones, vacunada con las 2 dosis de AstraZeneca y Pfizer. Esta semana el gobierno federal anunció que se aprobó la distribución de la vacuna de Moderna, que en próximas semanas empezará a llegar al país. Y el vecino Nueva Zelanda, mientras tanto, anunció que comenzará a reabrir sus fronteras a los turistas vacunados en un plan escalonado que iniciará el próximo año 2022. Se prevé que las personas provenientes de países considerados de bajo riesgo y que tengan el esquema completo de vacunación puedan ingresar sin necesidad de hacer una cuarentena. Estas fueron las palabras de la primera ministra Jacinda Ardern. Anteriormente dije que la frontera ha actuado como una armadura colectiva para Nueva Zelanda, protegiéndonos contra el virus. El truco con la vacunación es hacer que cada uno de nosotros tenga una armadura individual, lo que significa que debemos depender menos de las fronteras. Las vacunas son el factor decisivo en esta pandemia, pero para que tenga éxito necesitamos que se vacune el mayor número posible de personas. Y Guadalupe enfrenta restricciones más estrictas durante al menos 3 semanas, ya que la isla enfrenta una situación que el presidente francés Emmanuel Macron ha calificado de dramática debido a un aumento de los casos de coronavirus. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas son positivas para COVID-19 en territorio francés. De ultramar, veamos el informe. Las calles de Pointe-à-Pitre, desiertas. Antes de la pandemia no paraba el ajetreo y el bullicio en estas costas, mientras lugareños y turistas se mezclaban en las estrechas calles. Sin embargo, tras el aumento de los casos de COVID-19, Guadalupe ha vuelto a entrar en confinamiento con restricciones aún más estrictas. El toque de queda nocturno ahora comienza a las 7 de la noche en lugar de las 8 y va hasta las 5 de la mañana. Las personas también están obligadas a permanecer dentro de un perímetro de 5 kilómetros alrededor de su casa y se requerirá un certificado para demostrar la necesidad de una actividad al aire libre. El único consejo que puedo dar es que a partir de este momento todo el mundo debe quedarse en casa, a menos que tenga un motivo especial. Durante las próximas 3 semanas tenemos que evitar las interacciones sociales. Lo hacemos por los trabajadores que están en primera línea. Además, hasta nuevo aviso, todas las tiendas no esenciales permanecerán cerradas. En las playas solo se permitirán actividades dinámicas, como paseos, natación o deportes individuales. También se han prohibido las actividades turísticas. Todo esto al menos hasta el 3 de septiembre. Y cerramos este noticiero con música. Este 12 de agosto se cumplen 30 años del lanzamiento de The Black Album, considerado por muchos como el disco más importante en la discografía de la banda de heavy metal estadounidense Metallica. El álbum negro, que contiene grandes éxitos de la banda como Enter Sandman, Nothing Else Matters o The Unforgiven, es uno de los éxitos comerciales más grandes en historia del rock, al haber conectado la música de Metallica con las masas. Más de 16 millones de copias han sido vendidas a la fecha. Para conmemorar el lanzamiento, la agrupación lanzó una reedición del disco y además una edición de covers llamado The Metallica Blacklist, al que contribuyen artistas de diversos géneros musicales. Felices 30 años de esta pieza musical inolvidable. Y de esta manera ponemos fin al informativo. Continúe con nosotros.